Meus amados filhos, minhas amadas filhas. Nós louvamos ao Senhor por essa conferência. Essa conferência tem trazido para nós algo muito especial. Alabamos al Señor por esta conferencia. Esta conferencia nos trae las cartas del apóstol Pablo a su hijo, al que consideró su hijo en la fe, Timoteo. Vimos en la mañana en el mensaje 1 que necesitamos tornarnos ejemplos en la fe. Necesitamos ser aquellos que son ejemplos de los fieles en la fe. Esto está, como vimos, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que quiero repetir con ustedes en esta noche. Esto dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Yo quiero decir que ninguno tenga en poco tu adolescencia, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En el mensaje de esta mañana, nosotros disfrutamos de un versículo muy rico. El hermano Eliseo nos trajo Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Que dice: y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mis amados hijos, mis amadas hijas adolescentes, nosotros necesitamos crecer en esta fe. Y para que haya este crecimiento, nosotros necesitamos de la palabra. Por tanto, este mensaje número 2, que quiero llamar también de conversación número 2, nos muestra que a pesar de la fe ser dada a nosotros por la palabra, nosotros necesitamos volvernos ejemplos para los fieles en la palabra. Y tú puedes preguntarme, ¿qué es la palabra? Nosotros vimos en la mañana que toda la Biblia es el contenido de la fe, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el propio Dios. Quiero mostrarles, abran sus Biblias, a pesar de que va a aparecer aquí el versículo, pero me gustaría que tú, recuerda de las conferencias pasadas, yo amo mi Biblia. Entonces esté con tu Biblia a tu lado y tú puedas abrir y acompañar en tu Biblia Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio. A nossa tradução aí está o verbo, mas eu quero traduzir para a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, quem é a palavra? O próprio Deus. E não somente o próprio Deus, aquele Deus lá nos céus, distante de mim. La palabra era Dios. Y no solamente el Dios en el cielo distante de nosotros, sino la palabra se hizo carne. En el versículo 14 dice, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Entonces esta palabra, que es el propio Dios, vino a habitar entre nosotros. O sea, esta palabra, que es el propio Dios, se manifestó, estuvo entre nosotros y está entre nosotros hoy. Estamos disfrutando sobre el ministerio de la piedad. ¿Qué es este ministerio? Dios siendo manifestado en nosotros. Dios vino a nosotros, Dios se expresa en nosotros.
Y aún, además del Padre y del Hijo, como vimos en Juan 1, versículo 1 y versículo 14, la palabra también es el Espíritu. Me gustaría leer con ustedes aún en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Juan 6, versículo 63. No sé si ustedes tienen la misma experiencia que yo cuando la Biblia es nueva, se tarda. Juan, capítulo 6, versículo 63, dice lo siguiente. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, queridos hijos, amadas hijas, nosotros vimos que la palabra que nosotros necesitamos tornarnos ejemplos para los fieles es el propio Dios. Es el Padre, el Hijo que se manifestó y el Espíritu aplicado a nuestra experiencia. Y esta palabra necesitamos estar muy convencidos de que ella genera algo. ¿Qué tú estás necesitando en este momento? La palabra puede generar, puede suplir esta necesidad. La palabra no es algo estático, no es solamente letras negras en el papel blanco, sino la palabra es algo que genera. Quiero mostrarles en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ve lo que dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Será que Dios, todopoderoso, creador de todas las cosas y perfecto, crearía una tierra sin forma, una tierra desordenada, vacía? Estos versículos nos muestran de forma clara que algo sucedió entre el versículo 1 y 2. Aquí hubo una destrucción, algo que se tornó, que se volvió sin forma por causa de algo que sucedió, que fue la rebelión de Satanás. Pero este no es el punto de esta noche. Quiero leer el versículo 3 de Génesis 1, que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto muestra que la palabra, cuando es hablada por Dios, genera algo. La palabra, cuando sale de la boca de Dios por medio de los profetas, va a generar algo en tu interior y en mi interior. Y es por eso que nosotros, amados hijos y amadas hijas, necesitamos apegarnos a la palabra, no solamente como algo fuera, como algo objetivo, como 66 libros del hablar de Dios que componen la economía de Dios y todo el contenido de la fe, sino que necesitamos que la palabra sea depositada en nosotros. Y además de ser depositada, tenemos que pasar de fases, de etapas. Les traje aquí dos objetos. Tal vez muchos de ustedes no conozcan. Probablemente este gris aquí algunos de ustedes conocen, pero este negro es difícil que conozcan. Es muy difícil que alguien de 11 a 17 años sepa qué es. Pero quiero mostrarles qué es. Este es un videojuego. No voy a divulgar la marca para no hacer propaganda. No existe más.
escuché hablar que volvió. Fue lanzado nuevamente, pero aún no compré. Pero lo que quiero decirles es que cuando yo tenía su edad, yo jugaba muy bien, era un crack. Yo jugaba esto 2 o 3 horas por día, porque yo también estudiaba igual a ustedes. Yo no sé si ustedes creen, pero yo ya tuve la edad de ustedes. Por tanto, esto aquí que ustedes están viendo se llama cartucho, que debería ser colocado dentro para jugar. Y yo terminé con el cartucho. O sea, quiere decir, llegué al fin, pasé todas las fases. Todas las fases del cartucho yo terminaba los juegos. Claro, los más fáciles yo los completé. Y después de mi adolescencia vino algunos otros videojuegos y de entre ellos el Nintendo. Cuando yo jugaba el Atari, cuando la luz se cortaba, terminó. Cuando volviese yo debería volver a la fase 1, al inicio del juego, porque no guardaba, no había ninguna forma de volver a donde estaba. Tenía que volver al inicio. Si yo estuviese jugando y mi mamá me llamaba a almorzar, cuando yo volvía, 0. Tenía que comenzar de nuevo. Pero cuando fue avanzando los videojuegos, quiero mostrar eso porque estoy aquí en este juego, en este cuarto de juego. Y claro, juegos online, yo no sé ni cómo se hace para jugar. Tuve que preguntar a varios amigos, hermanos que jugaron. Yo no sé ni cómo se coloca dentro de la computadora un juego. Pero estos aquí yo jugué. En el Nintendo ya surgió algo que no necesitaba volver a la fase inicial si la luz se cortaba. Se llama password. No sé si esta es la pronunciación correcta porque el inglés no es muy fuerte. Pero, ¿para qué sirve el password? Esto servía para que cuando pasas de fase de nivel podías guardar, porque si tú apagabas o si la luz se cortaba, cuando volvías estaba en el mismo nivel, en la misma fase. Me gustaría que fuese mostrada una pequeña imagen que yo traje del password. ¿Se puede mostrar? Miren. Llegamos. ¿Entendieron? Entonces cuando esto estaba jugando en el Nintendo, no en el Atari. En el Atari no tenía esto, pero en el Nintendo sí. Tú estabas jugando, llegabas al password, tú puedes guardar esta contraseña que era dado y tú lograbas quedar en este nivel, en esta fase, aunque tú apagases o no importa lo que sucedía, ya estaba guardada su fase, su nivel. Entonces esto ahí fue un avance muy bueno, muy grande. Pero quiero hacer la aplicación de qué es este password hoy en tu vida y en mi vida. La etimología de la palabra, yo estudié para decir eso. La etimología de la palabra en inglés, el word, ¿sabes qué significa? Palabra. Paz es el verbo pasar. Entonces yo concluí que aplicando espiritualmente, la palabra hace que tú pases de nivel, hace que tú avances. Es por eso que tú y yo necesitamos de la palabra para continuar corriendo esta carrera. Entonces, si tú y yo estamos en esta carrera y queremos ser salvos, queremos guardar nuestra carrera, el Señor tiene para ti y para mí el password, que tú puedes avanzar de nivel, que tú puedes pasar de nivel. Y quiero mostrarles que esta palabra que genera, esta palabra que puede hacer que tú venzas
todas tus dificultades, ella tiene dos aspectos. Para que nosotros nos volvamos estos ejemplos, uno es el tema del mensaje, ser ejemplo de los fieles en la palabra. Nosotros necesitamos correr este camino del password. Necesitamos estar siempre pasando de nivel. ¿Por qué? Porque como vimos de mañana, como el hermano Eliseo habló, estamos en una carrera. Y esta carrera muchas veces tiene varios obstáculos. Y estos obstáculos necesitan ser vencidos para que tú puedas pasar de nivel. Quiero leer el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3, que muestra que esta palabra es capaz de sustentarte. Esta palabra es capaz de llevarte adelante, de llevarte hacia adelante, aunque tú tengas alguna dificultad, alguna... E levantar e pode fazer você continuar correndo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala assim, ó. O filho que é, nós vimos em João 1,14 que o verbo se fez carne, tornou-se o filho e habitou entre nós. Então aqui diz assim, ó, o filho que é o resplendor da glória de Deus é a expressão exacta do seu ser. Vou ler de novo. La expresión nueva. El Hijo, que es el resplendor de la gloria de Dios, la expresión exacta, la imagen misma de su sustancia, y sustenta todas las cosas por su palabra, por la palabra de su poder. Entonces, amados hijos, amadas hijas, esta palabra puede sustentarles en todas las cosas. Sustenta todo el universo. ¿Ya te imaginaste que si el Sol se aproxima un poco más de la Tierra, todos moriríamos quemados? Si el Sol se apartase un poco más de la Tierra, moriríamos. Moriríamos todos de hipotermia, congelados. Entonces esta palabra sustenta todas las cosas y te sustenta tu ser. Y esta es la palabra que estamos llamando de palabra fundamental, que tú necesitas, que nosotros necesitamos. Todos nosotros adolescentes necesitamos tener un momento de tener comunión con el Señor. Quería abrir para contar un breve testimonio. En el inicio de los años 90, yo comencé a leer la Biblia. Yo no era cristiano. Hice un voto a Dios. Y este voto, yo quería terminar de leer la Biblia en un año. Y comencé en enero. Yo no tenía el calendario que tenemos hoy. No tenía la lectura bíblica que tú puedes acompañar. Pero yo comencé a leer la Biblia y quería terminar en diciembre. Aquí solamente para ustedes. Cuando llegué en el mes de diciembre yo ni siquiera estaba cerca de terminar. ¿Qué hice? Salté y leí Apocalipsis. Me quise engañar a mí mismo. Pero aún no haya alcanzado aquellas palabras que leí durante aquel año, comenzaron a enderezar mis caminos. Comenzaron a llevarme a buscar, tener clareza de las dudas que tuve en la lectura. Y de manera increíble, yo tenía amigos de mi edad que ya estaban reuniéndose en la vida de la iglesia. Yo todavía no, pero ellos sí. Entonces, yo supe a quién recurrir. Yo leí la Biblia en casa, no entendí mucho, no pude cumplir mi voto de un año de inicio, pero yo tenía a quién recurrir. Entonces, cuando comencé a buscar por medio de preguntas a mis amigos, ¿qué pasó? Yo
comencé a reunirme en la vida de la iglesia. Algunos de ellos están seguramente mirando la conferencia con sus hijos y hasta puede ser con nietos. A mediados de los años 90 yo comencé a reunirme. Y ahí, hasta hoy, la palabra fundamental, la lectura de la Biblia, me salva y hace que pase de nivel, que avance en mi vida. En 2001 estaba aquí en una conferencia con el hermano Don, y el hermano Don dijo que todos los hermanos necesitaban leer la Biblia en un año. Y ya hacía unos 7, 8 años que me reunía y yo no había cumplido mi voto que hice cuando comencé a reunirme, antes de comenzar a reunirme. Pero en aquel momento yo comencé a leer la Biblia para leer durante un año. Quiero mostrarte estos detalles para que tú entiendas que nosotros necesitamos esta palabra fundamental, que fundamenta nuestra fe, que da apoyo para nuestras dificultades, que nos muestra que hay un Dios que nos sustenta en todas las cosas. Pero otro aspecto de la palabra que nos vuelve ejemplo para los fieles es la palabra profética. Quiero leer con ustedes Primera de Pedro, capítulo 1. Disculpen, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Se acuerdan del versículo que leímos en Génesis 1:3? La tierra estaba desordenada y vacía. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Esta palabra hoy también puede traer luz para tu vida. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, meus queridos, meus amados filhos e filhas, entonces, queridos, mis amados hijos e hijas, nosotros necesitamos percibir que esta palabra profética que Deus, a palavra fundamental para me alimentar, para me ajudar, para me sustentar, para me fazer estar em pé, eu tenho também a palavra profética que vai fazer com que eu tenha uma direção a seguir. De manhã foi falado sobre essa carreira. Nessa carreira você tem uma luz, você tem um guia, você tem uma direção. E essa direção nós temos chamado de palavra profética. Eu quero mostrar para vocês que essa palavra profética visa a prática daquilo la palabra profética. Deus fala, se eu falar, gera algo em nós, mas também nos leva à prática. E essa prática vai fazer com que tudo que está aqui, todo hablar toda a genérico, economia de Deus, que todo o plano de Deus, dispensado pela que fé, está possa ser depositado em mim e em aquí, você. Porque senão, meus amados, vai ficar apenas como algo fora de mim. Letra preta, estudo de histórias, tentar entender algumas coisas que aconteceu no passado, que aconteceu no presente e que vai acontecer letras no futuro. Mas a Bíblia não é só isso. en el A Bíblia é algo para ser depositado em mim. Quero dar só um exemplo. Todos nós sabemos que a partir de Gênesis 4:26, a partir de Génesis 4:26, vemos que los hombres
percibieron que eran débiles, frágiles y mortales, comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y los profetas hablaron, el rey David habló, el Nuevo Testamento, la mayoría de los hermanos hablaron, Pedro, Pablo, hablaron sobre esto, sobre invocar el nombre del Señor. Pero son versículos que están aquí. Si yo no abrir mi boca creyendo con el corazón e invocar, oh Señor Jesús, de nada sirve que la palabra esté fuera de mí. Ustedes perciben que esta palabra necesita ser depositada en mí. Encontrar en mí un depósito por medio de la práctica. Por medio de la práctica esta palabra es depositada dentro de nosotros y pasa a ser parte de nuestro vivir. ¿Entienden ahora por qué siempre que nosotros nos levantamos, siempre que estamos con alguna dificultad y queremos respirar espiritualmente, nosotros abrimos nuestra boca creyendo con el corazón e invocamos, Señor Jesús? Es algo que está escrito en la palabra, pero pasa a ser por medio de la práctica, parte de mi vivir. Mas no es solamente invocar. Todos los ítems que Dios nos ha hablado, todas las verdades que Dios nos ha revelado, necesitan hacer ahora parte de nuestra vida. Quiero leer un texto en 2 de Timoteo, esta carta que Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 9. Son versículos de mucha advertencia para los días de hoy. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, versículo 1 del capítulo 3, segundo de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Del 1 al 9 son versículos que traen muchas advertencias para que tengamos cuidado con esta sociedad. ¿Cómo está esta sociedad? Y aún está en nuestro medio. Pero quiero llamar la atención no para los versículos negativos del 1 al 9, sino para el versículo 10, capítulo 3, versículo 10, que dice, pero tú, Pablo estaba diciéndole a Timoteo, yo quiero decirles a ustedes, mis amados hijos e hijas, tú has seguido mi doctrina, conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia. Esto muestra que esta palabra del apóstol para Timoteo, la palabra que el Señor nos ha hablado por medio de los hermanos hoy, necesita ser seguida de cerca. Necesita que desenvolvamos un vivir que viva esta palabra que Dios nos ha hablado. Pero no solamente debemos saber esto, no debemos solamente entender esto, sino que necesitamos practicar. Y ahí el versículo 10 es algo que tiene que ser un principio seguido por ti y por mí. Seguir de cerca la doctrina, la palabra profética. Y quiero aún leer lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, que esta palabra, que esta enseñanza, que es lo que nosotros le estamos mostrando a ustedes hoy, que esta palabra necesitaba ser su vida. Y esto va a hacer que ellos prediquen el Evangelio. Con que Timoteo predicase el Evangelio y ustedes también prediquen el Evangelio. Capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes con insistencia, a tiempo y fuera de tiempo. Y el resto del versículo dice redarguir, reprender y exhortar. Pero quiero mostrarles este detalle, que el Evangelio, que así como Pablo le dijo a Timoteo, y nosotros queremos
mostrarles a ustedes, mis amados hijos e hijas, que necesitamos practicar esta palabra de predicar el Evangelio. El Señor nos está hablando en los últimos días sobre el puedo orar por usted. Entonces, ¿quién de ustedes? Quiero lanzar ahora un desafío. ¿Quién de ustedes ya experimentó orar con un amigo, con un compañero de la clase, de la escuela, orar con el profesor, con la profesora, de repente llegar y decirle, profesor, ¿puedo orar por usted? Profesor, ¿puedo orar con usted? Entonces el Señor nos ha hablado esto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser personas que realmente viven lo que la palabra fundamental nos está hablando, y principalmente la palabra profética nos está dando la dirección. Que nosotros podamos ser estos jóvenes como Timoteo. Timoteo fue un cooperador de cerca, que estuvo cerca con Pablo. En cierta situación, Pablo dijo, no tengo a nadie de igual sentimiento como Timoteo, citando a Timoteo. Entonces nosotros necesitamos ser estos que viven esta palabra. Lo que esta palabra nos está hablando hoy como dirección, necesitamos vivir. Y esto, mis amados hijos e hijas, no es en eventos solamente. Nosotros sabemos, la conferencia Generación Final ha generado el Avanza Joven, la fábrica de vencedores, y muchos de ustedes salen junto con los jóvenes. Y deben salir, la iglesia sale a predicar el Evangelio y ustedes están juntos. Y deben estar orando por las personas en la calle, pero no es solamente una cuestión de eventos. Necesitan hacer de esto su vivir. ¿Ustedes ya pensaron por qué fue montado un cuarto aquí para ustedes? Para mostrar que nosotros tenemos esta experiencia en nuestro vivir. Claro, cuando yo jugaba Atari, yo no tenía un cuarto tan lindo, tan bonito. Yo tenía solamente una cama de madera. No era tan confortable como las camas de hoy, box, pero enfrente a mi cama tenía un mueble, el zapatero. Muchos de ustedes tal vez no conozcan, es para guardar los zapatos. Arriba estaba mi televisión en color negro y blanco, chica, y conectada a ella estaba el Atari. No era este cuarto sofisticado. Tal vez algunos de ustedes no tengan este cuarto tan lindo. Yo conozco algunos adolescentes que tienen una silla gamer, una computadora, todo a disposición. Quiero decirles que esto necesita ser parte de su vivir. No solamente en el cuarto, sino en su escuela, cuando estén con los familiares. Como el hermano Pedro Don está hablando. Si tú no tienes coraje, suelte la frase, ¿puedo orar por usted? Y va a suceder y va a poder orar por las personas. Es simple, necesitamos primeramente leer la palabra, orar y tener comunión con los hermanos. Vamos a tener la dirección así de orar por las personas y predicar el Evangelio. Estoy llegando al final y quiero decirles, hagan de sus vidas una vida de seguir de cerca la palabra profética, la palabra que Dios nos está hablando. Y va a hacer que ustedes puedan tener esta fe depositada en ustedes y puedan avanzar, puedan cambiar de nivel. Y así tendrán de sus vidas serán una vida vencedora. Amén. Quiero terminar orando por ustedes, pero no solamente quiero terminar orando por usted, sino quiero que tú ores conmigo. Entonces puedan tener la experiencia de arrodillarse. Puede ser ahí
en la sala de su casa, en su cuarto. Pero en este momento, arrodíllese y ore al Señor. En este momento tú puedes simplemente apartar los muebles que están en tu casa. Si tú estás desde tu cuarto, por favor, arrodíllate a los pies de la cama y oremos juntos. Si tú estás en la sala, todo bien, también puedes hacer la oración. Pero quiero convidarlos para que podamos arrodillarnos y orar por esta conferencia, orar por su vivir, para que el Señor sea vencedor en nuestro vivir. Señor Jesús, en esta hora nos colocamos delante de ti. Colocamos todo nuestro vivir. Señor, queremos orar por cada adolescente, que ellos tengan en su experiencia el vivir de predicar el Evangelio, el vivir de orar por las personas, no solamente en los eventos, sino que tengan este vivir de manifestar a Dios en la carne y llevar salvación a las personas. Señor, bendice a cada adolescente, bendice a cada monitor, a cada padre, a cada hermano. Señor, nosotros te rogamos que tú continúes hablando con nosotros en los mensajes de esta conferencia, en las actividades, en las reuniones. Súplenos, Señor, y abre este camino de ser vencedores. Alabado sea tu nombre.